Amigos de YouTube, mi nombre es Laura Petano, soy estudiante de psicología y hoy vamos a hablarles sobre el trastorno de la personalidad no especificado. El trastorno de la personalidad no especificado es aquel que no cumple con los criterios para un trastorno específico de la personalidad. Este contiene unas categorías disponibles que se reservan para los trastornos de la personalidad que no cumplen los criterios para un trastorno específico de esta misma. El patrón de personalidad del sujeto cumple los criterios generales para un trastorno de la personalidad y hay características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no se cumplen los criterios para un trastorno específico de la personalidad. El patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad, pero se considera que el individuo tiene un trastorno de la personalidad que no está incluido en la clasificación. Por ejemplo, el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. En el DSM-4 incluye problemas que son de intereses clínicos o por causar dolor o sufrimiento psicosocial, pero que no cumplen con los criterios para un trastorno específico de esta misma y que en conjunto provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en una o más áreas importantes de la actividad del individuo. Esta categoría también puede utilizarse cuando el clínico considera un trastorno no incluido en la clasificación. En el trastorno de la personalidad se encuentra unas características. Esta categoría se reserva para los trastornos que no cumplen los criterios para un trastorno específico. Por ejemplo, entre las causas encontramos que en este trastorno las causas no son específicas. Sin embargo, se podría decir que esta encaja claramente en los parámetros de los demás trastornos específicos. Para diagnosticar nosotros trastorno de la personalidad no especificado, se puede diagnosticar de esta si cumple con todos los síntomas de más de un trastorno de la personalidad en particular. Encontramos posibles tratamientos en este trastorno. Por ejemplo, evaluar y plasmar los problemas presentes en el paciente, desarrollar las prioridades del plan de tratamiento, educar y socializarle al paciente en cuanto al modelo de trabajo cognitivo. Como anteriormente hablábamos del trastorno de la personalidad, en cuanto a los criterios internacionales de este diagnóstico, acorde al DSM-4, se dice que este comportamiento sintomático se puede diagnosticar si tiene todos los síntomas de más de un trastorno de la personalidad, en particular, como habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, presenta síntomas como el perfeccionismo absoluto, que se puede iniciar hacia un trastorno obsesivo-compulsivo y al mismo tiempo también presenta síntomas como paranoia externa, que puede indicar un trastorno paranoide de la personalidad. Se puede o no puede presentar cualquier otro comportamiento sintomático de estos trastornos, lo que deja al psiquiatra en una confusión de lo que se le diagnostica. Según la Asociación de Psiquiatría Americana en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, se dice que la provisión para el diagnóstico de estos pacientes, es decir, esto significa que el paciente presenta síntomas de trastorno de la personalidad o una combinación de más de uno, pero no todos los síntomas de dicho trastorno, y por lo tanto no puede ser diagnosticado con cualquier de ellos. Un ejemplo es la presencia de características de más de un trastorno específico de la personalidad que no cumplen los criterios completos para ningún trastorno de la personalidad, como es la personalidad mixta, pero que en conjunto provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en una o más áreas de la actividad del individuo, por ejemplo, en la social o en la laboral. ¿Existen problemas relacionados a un trastorno de la personalidad no especificado? Sí lo hay, como son los problemas mentales, problemas filiales, problemas conyugales, relaciones entre hermanos y relaciones no especificadas, abuso o negligencia, abuso físico al niño o al adulto, abuso sexual, negligencia en la infancia. En cuanto a cómo se podría diagnosticar, vemos diagnóstico diferencial relacionados a este, como es el trastorno esquizoide, trastorno antisocial, trastorno narcisista y trastorno histrónico.
En cuanto a los trastornos de personalidad no especificados, de otra manera, se podría hablar de los rasgos pasivos agresivos. Estos pacientes pueden ser motivo de gran irritación, puesto que tienen a efectuar manifestaciones impresionantes de su sufrimiento y a la vez solo se reconoce mínimamente la ayuda real que reciben, obteniendo logros secundarios al conservarse enfermos. Tienen un medio para castigar a las figuras autoritarias que evitan y con otra quienes se resentimiento como la terapia. Cargan la responsabilidad de su buena salud al médico y no colaboran con los procedimientos terapéuticos. En el tratamiento se debe tomar tiempo para reconocer y compartir su sufrimiento antes de dirigir la conversación a las recomendaciones terapéuticas. Se recomienda ofrecerle la información por medio de preguntas para hacerlo responsable y que colabore. Por ejemplo, ¿qué le ocurre si abandonaría la terapia? ¿Qué podría suceder si no toma su medicamento? ¿Cuál piensa que sería su pago adecuado por este tratamiento y por qué? En el DSM-4, los individuos que no cumplan estos criterios de investigación serán diagnosticados de trastorno de la personalidad no especificado. ¿Cómo es en el trastorno negatividad desafiante que existe un patrón similar de actitudes, opciones y problemas con las figuras de autoridad? No se ha de establecer el diagnóstico de trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, sino con los síntomas que se explican mejor por la presencia de un trastorno dísmico o solo aparece en el transcurso del episodio de depresivos mayores. Es frecuente encontrar comportamientos de tipo pasivo-agresivo en la vida diaria de las personas normales, sobre todo en las situaciones que se presentan a autoritarismo. Por ejemplo, el trabajo, el ejercicio, la cárcel. Solo cuando estos rasgos de personalidad pasivo-agresivo se muestran inflexibles y adaptativos, provocan malestar clínicamente significativo o deterioro global en las actividades del individuo, constituyen propiamente un trastorno. Tenemos un caso clínico sobre una persona que tiene trastorno de la personalidad no especificado. Este caso consiste en el análisis y desarrollo de un caso clínico de una mujer de 32 años que presenta un trastorno de personalidad no especificado. Estamos hablando de una mujer de 32 años de edad a quien su padre abandona a muy temprana edad y su madre, si bien la sobreprotege, en muchas ocasiones en otras utiliza como chivo expiatorio, donde deposita sus frustraciones y temores, sobre todo con relación a su nueva pareja. La paciente presenta una importante dificultad para vincularse de una manera idónea con los demás y una tendencia a evitar eventos sociales. Desde muy temprana edad ha desarrollado una hipersensibilidad hacia la opinión negativista de los demás, tanto en el contexto familiar como en el social. Una de sus mayores dificultades es independizarse de la madre, poder encontrarse a sí misma y reconocerse adulta y libre. Tiene una preocupación exagerada de cómo es vista por los demás y si está haciendo las cosas lo suficientemente bien.